Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. En los lugares más secretos de Euskal Herria aún sobreviven los cuentos y leyendas de la vieja mitología vasca. Hoy exploraremos sus orígenes y por qué caminos misteriosos han llegado hasta nosotros. A menudo hemos pensado que nuestros antepasados veían la tierra de Baskonia como un lugar poblado de seres fantásticos que nacieron aquí y sobrevivieron con el paso del tiempo. Mari, los gentiles, las lamias, son personajes de unos mitos extendidos y aceptados por nuestra cultura que se han mantenido intactos hasta hace solo 2 generaciones. ¿Qué es la mitología vasca? ¿Una colección de cuentos populares o una auténtica religión perdida de los vascos? ¿Cuándo nacieron nuestros mitos? ¿De verdad creían nuestros antepasados en todos ellos? Para responder a estas preguntas, quiero invitarles a un viaje por las montañas y cavernas de Euskal Herria. Un viaje para descubrir la historia de nuestros mitos y leyendas. Quiero contarles una historia de Baskonia. Desde nuestros orígenes, los seres humanos hemos empleado las narraciones fantásticas para intentar dar un sentido a todo lo que no podíamos explicar. Esto es lo que conocemos como mitología. Cuestiones como el origen de la vida, el espacio, los cambios en el clima, los ciclos de la naturaleza. Son preguntas que, si hoy en día son difíciles de responder para la ciencia, no podemos ni imaginar el desafío que suponían para nuestros antepasados. El pensamiento mítico se expresa mediante relatos que dan formas sobrehumanas o animales a las fuerzas de la naturaleza. Nuestros antepasados utilizaban estos relatos para intentar explicar aquello que les resultaba incomprensible. Aquí en Bermeo, en la punta de Lamiarán, encontramos la estatua de Xixili, que representa un mito vasco muy popular, el de las lamias, aunque en este caso son las lamias marinas. Estos seres eran ninfas acuáticas con pies de pato o con cola de pez, que esperaban a los marineros para arrastrarles al fondo del mar y ahogarles. La única manera de evitar su hechizo era santiguarse cuando estaban en peligro. ¿Por qué surgían estas historias? La respuesta es muy sencilla. Algunos pescadores que salían a faenar no regresaban nunca a casa.
Era muy difícil saber qué les había pasado y había que encontrar una forma de explicar a los niños por qué sus padres no volverían nunca. Frecuentemente, las apariciones de criaturas fantásticas como estas eran una respuesta religiosa con el fin de ahuyentarlas o esquivar sus ataques, algo que se repite en varios relatos de nuestra mitología. No solo el mar alimentaba las leyendas fantásticas de los vascos. Estos parajes, que parecen sacados de un cuento, han sido considerados en muchas culturas como lugares sagrados y extraños. Cuando no existía el agua corriente en las casas, era necesario ir a buscarla a pozos y fuentes recónditas. La gente temía que estos lugares estuviesen habitados por seres sobrenaturales y prodigiosos, con los que había que evitar encontrarse. Para los vascos, cascadas secretas como esta eran el hogar de las lámparas. Aquí peinaban durante horas su larga cabellera con peines de oro al borde de los torrentes. Algunos pastores confundían los brillantes hilos del agua con el pelo mojado de estas criaturas maravillosas. A nosotros nos resulta muy fácil de entender que el arco de Gentilsubi, al que aquí llaman el Puente de los Gentiles, tiene una explicación natural. Es en realidad el resto de una larga cueva creada por un pequeño río subterráneo, una cueva que se derrumbó y de la cual ha quedado solo la parte de roca más dura. Pero hasta el siglo pasado, nuestros antepasados, los vecinos de esta zona, no podían creer que la acción de la naturaleza fuese la causante de ello. Les parecía más fácil atribuírselo a unos gigantes que vivían en el valle, capaces de levantar enormes piedras y de destruir masas de rocas. Aquellos gigantes salvajes y forzudos eran los gentiles de Baskonia, una raza que habitaba las montañas. Aunque estos no eran monstruos completamente primitivos, dominaban el cultivo del trigo, forjaban el hierro, cortaban árboles con hachas y sierras, fabricaban carbón y cuidaban los rebaños. En otras palabras, hacían las mismas actividades que los pastores y labradores con los que convivían, pero a lo grande. El mito de los gentiles también sirvió para explicar el origen de los megalitos prehistóricos. Muchos vecinos creían que estas grandes piedras habían sido lanzadas y colocadas por los gigantes a lo largo y ancho de los montes de Baskonia. Pero ya sabemos que los dólmenes y menires eran casas simbólicas de los antepasados, erigidas por pastores prehistóricos, como una referencia de la comunidad en el paisaje. También existían versiones femeninas vascas de los gentiles, mujeres gigantes, igualmente forzudas, presentes en varias leyendas de Zuberoa y la Baja Navarra, las Mairis. A este dolmen de Gastenia le llaman los vecinos la iglesia de las Mairi o Mairiechea. Dicen que la piedra de la cubierta, que debe de pesar unos 4.000 kilos, la trajo una Mairi sobre la cabeza mientras iba hilando por los campos. Estos relatos no pertenecían a una religión propia y prehistórica de Baskonia. Más bien eran discursos metafóricos y poéticos que buscaban dar una explicación a lo desconocido. Una de nuestras leyendas más interesantes cuenta que los gentiles se suicidaron en masa al enterarse de que había nacido Jesucristo, a quien llamaban Kismi, el mono. Algunos aseguran que los restos de los últimos gentiles están enterrados en los dólmenes neolíticos, como en este de Gentillarri, en los pastos de Enirio,
que fue estudiado por un jovencísimo José Miguel de Barandiarán hace exactamente un siglo. En aquel suicidio colectivo de los gentiles debió de morir Tártalo, un cíclope antropófago que, según las leyendas, atemorizaba a los pastores vascos y se los comía a ellos y a sus ovejas. Tártalo era conocido por su afición al lanzar piedras de un monte a otro. Así que también se decía que había plantado algunos menhires y dólmenes. Según cuenta otra leyenda, pudo haber muerto al caer por un precipicio cuando perseguía a una de sus víctimas humanas. Este cíclope horrible nunca fue venerado por ninguna religión en Euskal Herria antes de la llegada del cristianismo. Era una excusa utilizada por los pastores para explicar la desaparición de sus ovejas, que probablemente caían en profundas simas y nunca podían ser rescatadas. La historia de su muerte es muy confusa. Tártalo es un personaje prácticamente olvidado por la mitología vasca. Para algunos pueblos de Bortziri, como Lesaca, el único superviviente de la hecatombe de los gentiles fue un gran leñador de los montes del Bidasoa, Olentzaro, un carbonero gigantón de costumbres salvajes, capaz de beber 160 litros de vino en una noche. No sabemos si estaba festejando el viejo rito del solsticio de invierno o celebraba el nacimiento de Jesús, como se dice en la famosa canción popular. Jesús jaio zala, lasterka etorri omen zen. Parte ematera, parte ematera. Este mito no es ni el más antiguo ni el más profundo de la mitología de Euskal Herria. Pero en la cultura popular de hoy en día tenemos concursos como estos de Lesaca que conservan muy bien la tradición. Pero para poder sobrevivir, Olentzero tuvo que adaptarse y se transformó hasta el punto de que hoy es retratado como un abuelo bondadoso que trae regalos a los niños. Olentzero es un auténtico superviviente a través de los tiempos, una figura consolidada en la cultura actual de Euskal Herria. Es un personaje de origen mítico e incierto que se ha convertido en el protagonista más amable de las Navidades de todas las familias vascas. A menudo, en la mitología vasca, se mezclan personajes sobrenaturales con otras figuras de carne y hueso, figuras históricas como Roldán, Axular y sobre todo las brujas. Sabemos que las brujas no existieron nunca, pero miles de hombres y mujeres, vecinos de Baskonia, fueron investigados injustamente en procesos de brujería entre los siglos XV y XVII. El mito de las brujas vascas surgió a partir de esta violenta persecución histórica y reciente, muy lejos de los tiempos míticos primitivos, y fue alimentado y exagerado por las acusaciones que se extendieron por las aldeas vascas durante unos siglos religiosamente turbulentos en Europa. En una de las muchas cuevas que hay en las peñas más visibles y también más inaccesibles de Baskonia, se dice que habitaba el personaje mitológico más popular y poderoso de todos. Allí vivía escondida Mari, la primera y única dama de la mitología vasca. Una mujer bellísima, con una larga cabellera rubia o pelirroja, ataviada con lujosos vestidos. Su único defecto físico es que tenía patas de cabra.
Su poder, su belleza y elegancia hacían que los vascos la trataran siempre con respeto y se dirigiesen a ella como la señoría o la dama, aunque en ocasiones también se la conoció como la bruja. Estaba dotada de poderes que le permitían crear y destruir, dominar las fuerzas de la naturaleza y controlar a los animales a su antojo. En muchos montes de Euskal Herria se ha situado su morada, una de las muchas entre las que viajaba frecuentemente, de cueva en cueva. Las leyendas dicen que atravesaba los cielos en forma de bola de fuego o montada en un carro en llamas. Solía esconderse en Chindoki, Aizkorri, Murumendi, pero su hogar, el que mejor le ha caracterizado en la historia, se encuentra aquí, en la imponente cara este del monte Amboto, en Vizcaya. En los últimos años, algunos investigadores han propuesto que Mari pudo ser la gran diosa madre de la tierra, la divinidad superior de la Baskonia precristiana. Juan Ignacio Arzuaga, antropologia kulturalean doktorea da, eta gure aditurik, nik uste dut, onena, euskal mitoak ikertzen, mitologia konparatuaren aldetik. Juan Ignacio, galdetu nahi dizu, zein edo zer zen Mari guretzat, euskaldunentzat? Mari nekazari guztien jainkosa izan denez, ez da euskaldunen berezitasun bat. Ez da Euskal Herrian bakarrik dagoen gauza bat. Ez zuten euskaldunek asmatu. Hala ere, inon baino kutxunago gorde dugu, inon baino luzaroago, eta euskal mitologiaren materialei esker jakin ahal izan dugu, eta ondo jakin ere Mariren ezaugarri nagusiek zein diren. Pentsatu behar da, Marik dauzkela, esan dugun nekazaritzarekin lotze zaionez, gutxienez Euskal Herrian 6.000 urte baino gehiago Euskal Herrian dagoela. Orduan, pentsatu behar da, Barandiaranek eta enparauek bildu zuten mitologia ez dela duela 6.000 urte zegoen bezalakoa. Ezerk ez du aldaketarik gabe irauten, ez da? Orduan, pixka bat aztertu egin behar da, arek bildutako mitoetan eta zer gauza izan daitezken jatorrago eta zer gauza izan daitezken geroztikan aldatutakoak. Mari, benetan, Mari bat baino, 3 Mari. 3 Mari daude? 3 Mari daude, esan nahi dut, funtzioen aldetik. Mari bat dugu, baiagaz eta ezagaz bizi dena, askotan aitzatu izan noi da. Mari hori izango litzateke modernoena, eta originaletik urrutien dagoena. Gero, beste Mari bat dugu, mitoetan ageri dena, Andre Apain, dotorea, aberatsa, urrez jantzitakoa, urrezko arilkoa. Ambotoko Mari da hori, ez da? Bueno, besteek ere bai. Eta azkenik badugu 3. Mari bat, Mari naturalistena, edo esango gendukena. Suzko egitai baten itxurapean txindokitik murura pasatzen dana, edo Euskal Herrian zehar tokian tokiko mendi batetik bestera pasatzen dana. Eta eguraldiaren gorabeherak eragiten dituena bere joan etorri hoiekin. Mari hori da, zalantzarik gabe, zaharrena eta jatorrena. Jainko bat definitzeko, edo jainkozko, edo bi ezaugarri behar ditu. Bata, gizakia baino indartsuago izatea. Mari, gizakia baino indartsuago da. Eguraldiaren gorabehera guztiak berak agintzen ditu. Baina gero beste gauza bat behar da jainkoa izateko. Eta da, gizakientzako proiektu bat izatea. Eta hori da Marik ez duena. Eman dezagun, duela 6.000 urte, hortxe, kanpoan dagoen jendea ikusten duela ekaitz ikaragarria, tximistak eta trumoiak, ez da? Horren aurrean, jainko batek bidaltzen baditu, eta jainko batek jainko ahal guztidun eta niretzako niri bide bat markatu nahi diten jainkoak bidaltzen baldin badu,
halako indar izugarrian aurrean, auzpez jarri, eta nire pekatua zein ote dan, pentsatzen hastea besterik, ez daukat beste biderik. Aldiz, indar izugarri horren atzean, noranahiko eta asmorik gabeko fenomeno bat ikusten badut, orduan ez daukate auzpez jarrita ez dute zer egiten. Orduan, zilegi zait, ontologikoki zilegi zait, hori nondik nora doan eta obserbatzen hastea, eta hori kontrolatzeko edo nolabait ezagutzeko behinipin ahaleginetan hastea. Eta hori da Mariren erlijioa. Mariren erlijioan ez dago apaizik, ez dago egia revelaturik, baina badago herriaren obserbazioa. Juan Ignacio, bukatzeko, noiz arte iraundu da, ala iraunduko da, Mariren sinismen aurren artean? Mariren sinismena izan duten guztiak oraindik ez dira hil. Nik lagun bat badut, esaten duena, gainea arkeologoa, eta euskal mitologiaz eta arduratzen dana, eta ezagutzen duena, eta esaten du, bere amak kontatu izan diola, nola ikusi zuen Mari suzko egitei moduan, mendi batetik bestera pasatzen da, esaten du, nire ama da. Eta oso pertsona normala da, baina hori kontatzen du, eta nik jatzen naiz, pertsona hori oraindik bizirik dago. Últimamente, los expertos prefieren distinguir entre dos tipos de narraciones que a menudo confundimos entre sí. Por un lado estaría la mitología, en sentido estricto, que es la expresión de las creencias religiosas de una cultura. Y por otro estarían las leyendas populares, en las que mezclando literatura, elementos fantásticos y elementos reales, se expresarían los valores, los miedos y las formas de comportamiento de una sociedad. Sin duda, los vascos precristianos tuvieron una mitología religiosa propia. Lo que no está tan claro es que ésta haya podido sobrevivir más o menos enmascarada a través de las leyendas populares hasta la época actual, para poder ser recogidas por los antropólogos y por los etnógrafos. Respecto a las leyendas vascas, probablemente tengan mucho de cuento popular, con brujas, hadas y gigantes, y solo un leve rastro mítico, las huellas borrosas de una religión precristiana extinguida. En las leyendas vascas habitan personajes con nombres y rasgos conocidos ya desde la cultura clásica. Y tampoco pasa desapercibido el componente cristiano de muchas de ellas. Todo esto nos da razones para cuestionar la visión de Euskal Herria como sitio cerrado e impermeable a otras culturas. Prácticamente casi todo lo que sabemos sobre la mitología vasca se recogió a través de testimonios orales recientes durante un siglo, entre 1860 y 1960. Al principio fueron autores románticos europeos quienes se interesaron por ella, como el clérigo británico Wentworth Webster. Sin embargo, quien dio forma definitiva al corpus de nuestros mitos fue el sacerdote guipuzcoano, el antropólogo José Miguel de Barandiarán. Por pura coincidencia, ambos vivieron durante 12 años en la colina del Enviscay, en Sara, en Lapurdi, y nunca llegaron a conocerse. Sus caseríos eran vecinos, separados por unos pocos metros, pero vivieron allí en épocas diferentes. A esta casa se retiró durante los 12 últimos años de su vida Wentworth Webster, un clérigo anglicano educado en la Universidad de Oxford, que había trabajado como pastor protestante de la comunidad de turistas británicos que frecuentaban la costa labortana. Suponemos que no tenía mucho trabajo en la iglesia, pues durante el tiempo que dirigió la nueva parroquia de San Juan de Luz, solamente ofició 7 bautizos, de los cuales 3 eran de sus propios hijos. Como su sueldo era muy bajo, decidió aumentar sus ingresos dedicándose a la escritura. Al final de su vida había producido cientos de artículos, colaboraciones con revistas y algunos libros.
Webster fue el responsable, el autor, de la entrada que sobre los vascos figuraba en la Enciclopedia Británica. Todo lo que se conocía en el Reino Unido sobre Euskal Herria se debía a sus escritos. Él era el mayor experto en la cuestión vasca a fines del siglo XIX entre los hombres cultos europeos. Su obra más popular fue Basque Legends, las leyendas vascas, una recopilación de 80 narraciones recogidas en Lapurdi. Este libro supuso la primera colección de relatos literarios basados en casi todos los símbolos míticos de Baskonia. Las leyendas vascas de Webster fueron el principal referente hasta que Aita José Miguel de Barandiarán iniciara sus estudios de etnografía y arqueología, casi 40 años después. En estas páginas reconocemos a personajes como el cíclope Tártalo, el dragón Erensuge, los salvajes montañeses, Basajaun y Basandere, las lamias o las brujas. Además, hace una curiosa distinción entre las leyendas que consideraba de origen exclusivamente vasco y los cuentos de hadas de tipo celta, los que derivaban del francés, y las narraciones exclusivamente religiosas. Esta fue la primera gran obra de la historia sobre los mitos vascos. En el prefacio del libro, el propio Webster define su trabajo como la nueva ciencia de la mitología comparada aplicada al pueblo más antiguo y misterioso de Europa. El libro de las leyendas vascas está dedicado a Antonio de Abadía, Antoine de Abadie, uno de los padres de la recuperación de la cultura y de la lengua vascas a fines del siglo XIX. Abadie y Webster compartían una buena relación intelectual y también compartían la idea muy común entre los intelectuales avanzados de aquella época de que la historia de un pueblo, la historia de una raza, es esencialmente la historia de su lengua. Además, las leyendas que aún se conservaban estaban en peligro. La inminente llegada del tren y el turismo a estas localidades vasco-francesas eran una amenaza real de desaparición para una tradición milenaria. Un día de 1874, la suerte llamó a la puerta de la casa de los Webster. Contrataron a una nueva criada, Estefana Irigaray, vecina de la aldea cercana de Aeche. Esta mujer era exclusivamente euskaldún, no hablaba francés y apenas conocía mundo fuera del baserri de donde provenía. Estefana era culturalmente virgen y le gustaba contar innumerables relatos fantásticos. Cuando agotó su repertorio, llamó a su hermana para que continuase con nuevas narraciones que tenían fascinado al clérigo británico. Podríamos decir que la mitología vasca, al menos en su conocimiento y difusión moderna, se originó gracias a esta familia. Estefana fue una especie de Sherazade vasca, la primera y más importante proveedora de historias para Webster. Solo 3 años después de conocerla, publicó todos sus cuentos en Las leyendas vascas. Webster y de Abadie dieron a los vascos algo fundamental que toda nación necesita, una literatura popular propia. El continuador de Webster, Julien Vinson, dijo de él que era el verdadero fundador de los estudios de folclore vasco. Así, ordenados y puestos sobre el papel, los mitos vascos empezaron a hacerse reales. La unión entre Webster y Estefana fue imprescindible, pero escondía un problema más complejo. Cuanto más detallados eran los cuentos de la doncella, más evidencia se encontraba de que esas leyendas le impedían crear una mitología vasca pura. Muchos de esos relatos eran muy parecidos
a los de poblaciones celtas o latinas que Webster había escuchado en otros países europeos. En una carta enviada a un amigo, el clérigo británico aseguró que si hubiera gozado de mejor salud, habría hecho una nueva edición de Leyendas Vascas. Todo porque desde que escribió su primera introducción, había cambiado completamente de opinión. Poco antes de morir, en 1905, le encargaron una entrada para la Enciclopedia Británica sobre mitología vasca. Un Webster ya anciano reconocía que los cuentos folclóricos vascos no formaban una tradición exclusiva de Vasconia, a diferencia del euskera, que sí era una lengua única y exclusiva en Europa. Opinaba que ningún mito de los que había oído a Estéfana podía ser considerado exclusivamente vasco y que toda la literatura oral que había transcrito era demasiado moderna. Las conclusiones de Webster al final de su vida pueden parecer decepcionantes, pero en realidad son bastante correctas a nivel histórico. La verdad es que es muy difícil convertir el folclore vasco de fines del siglo XIX en un mito de origen precristiano o preindoeuropeo, y mucho menos en los restos de una religión prehistórica. Es importante recordar y reivindicar a una figura como Webster. Fue un académico extranjero enamorado de Euskal Herria. Curiosamente, al mismo tiempo que el británico escribía sus conclusiones sobre nuestros mitos en 1905, una noche, delante de la chimenea del caserío Perunesarre de Ataun, la checoandre María Antonia de Ayerbe le contaba a su hijo una pequeña fábula. Aquel chico ataundarra que escuchaba asustado la mágica historia que narraba su madre se llamaba José Miguel. Muchos años más tarde, ese joven, convertido en un inquieto sacerdote intelectual, recorrería las peñas y valles del entorno investigando sus raíces. En 1923 publicó el cuento bajo el título Mari o el genio de las montañas. No era otro que José Miguel de Barandiarán, el padre de la etnografía vasca. La madre de José Miguel se las ingeniaba para advertir a su hijo de los peligros que conllevaban los pecados y transgresiones en la religión cristiana. Utilizaba elementos fantásticos y referencias geográficas muy próximas, lugares reconocibles por los que José Miguel pasaba habitualmente para hacerlo todo mucho más creíble. Los mitos debieron de transmitirse así en los caseríos vascos a fines del siglo XIX. Hoy, en cambio, estas leyendas se suelen aprender en las escuelas, no en casa. Aún y todo, la mitología solo se difunde con facilidad a través de cuentos y ambientes infantiles. José Miguel de Barandiarán dejó Ataun, pero siempre mantuvo el espíritu de su tierra como referencia permanente. Dedicó toda su vida a rastrear las huellas más profundas de la identidad vasca. Quería unar la arqueología primitiva y la etnografía de campo moderna, tender un puente imposible que uniese 40.000 años de historia. Sin embargo, las pruebas que encontró no siempre fueron suficientes para demostrarlo. También estaba condicionado por su formación como sacerdote y por su mentalidad religiosa. Su fe católica chocaba muchas veces con sus investigaciones científicas y con los relatos que le contaban sus vecinos. Barandiarán hizo una labor incansable que le llevó casa por casa, subiendo y bajando montes y valles. Su esfuerzo como recopilador de leyendas, mitos y tradiciones populares no ha sido nunca superado. Vio necesario conservar estas historias porque los últimos informantes directos con los que trataba se estaban extinguiendo definitivamente. El gran desafío intelectual que afrontó Aita José Miguel de Barandiarán fue intentar demostrar que en los mitos y en la cultura vasca moderna, la actual, había sobrevivido parte de una identidad étnica forjada en tiempos muy remotos, al menos tan antigua como el euskera, es decir, prehistórica. Aunque nunca descartó del todo esta hipótesis, era consciente de que muchos de los mitos vascos eran bastante recientes. Además, no eran tan exclusivos,
sino que se compartían con otros pueblos europeos, lo mismo que había descubierto Webster. Desde el principio existieron dudas y diversas hipótesis sobre el origen de las leyendas vascas. Pero si aquellos relatos fantásticos no pertenecían a una religión ancestral de Baskonia, ¿de dónde provenían exactamente? Alberto Santana, ¿qué tal andaba? Bueno, ¿dónde va? De las ruinas del castillo de Unzeta, en Orozco, donde se encontraron estas grandes bolas de piedra, algunos vecinos con imaginación cuentan que se trataba de una bolera donde los gigantes gentiles jugaban a los bolos. Hoy sabemos que son bolaños o bolardos, es decir, munición de catapultas que se utilizaron en una fecha muy concreta, a mediados del siglo XIV, para intentar un asalto al castillo. Este es el escenario real de una batalla histórica que ha sido perfectamente documentada tras una reciente excavación arqueológica de la cima de Unzueta. En la época en que los aldeanos encontraron las bolas de piedra, se había olvidado por completo aquella batalla, y a algún vecino fantasioso se le ocurrió inventar el mito de la partida de bolos entre gigantes prehistóricos. ¿Es esto de verdad un mito vasco? No hay duda de que muchos de aquellos castillos eran fortalezas medievales, a menudo los restos del antiguo reino de Navarra. Habían estado a menudo ocupados hasta fines de la Edad Media. Así que estas leyendas sobre gentiles y gigantes son muy recientes, no pueden ser anteriores al siglo XVI, cuando estas fortalezas de montaña, que antes eran conocidas por todo el mundo, se abandonaron. Además, el nombre de gentil solo pudo haber sido inventado por curas y sacerdotes a partir del libro bíblico de los Hechos de los Apóstoles. Los feligreses de las iglesias de Baskonia las escucharían en la misa y las simplificaron para adaptarles a su mundo de creencias populares. El nombre de nuestros mitos no es casual. A menudo es la única pista que tenemos para entender cuál es el posible origen histórico de estos mitos y creencias. En el caso de las lamias, esto no es una excepción. Sabemos que son seres bellísimos, de largas cabelleras y que tienen pies o extremidades de animales. Viven en lugares como este. Y sin duda estarán relacionados con las sirenas griegas, con las ninfas acuáticas romanas y es posible incluso que con las arpías voladoras y aladas de la Edad Media. Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que tendrán algún vínculo con el mito griego de la princesa Lamia. Esta era una princesa libia, celosa amante de Zeus, que fue condenada a vivir con la mitad inferior de su cuerpo en forma de serpiente. El relato de Lamia tuvo que llegar muy tarde a Euskal Herria. Solo podría conocerse bien a través de los sacerdotes vascos del periodo renacentista que lo estudiaron en universidades como Salamanca, a partir del siglo XV o el siglo XVI. Estos religiosos las leyeron y a su vuelta a casa las contaron a sus familias y vecinos, quienes las convirtieron en cuentos de miedo para educar a los niños. Y podríamos situar la difusión de Lamia aún más tarde, porque algún erudito, algún clérigo, Webster lo hizo con seguridad, pudo haber leído el poema titulado Lamia, escrito por el poeta romántico John Keats y publicado en 1820.
Tártalo también tiene su origen en la literatura griega. En la obra Teogonía, escrita hacia el año 700 a.C. por el poeta Hesíodo, aparece un lugar llamado el Tártaro, en las profundidades del inframundo. Allí fueron aprisionados los gigantescos titanes, y junto a ellos estaban también los cíclopes. El más famoso de estos gigantes de un solo ojo era el pastor Polifemo, engañado y cegado por Ulises en su cueva. Este episodio, contado por el poeta Homero en la Odisea, era estudiado y memorizado por todos los hombres cultos de Europa que podían leer latín o griego. Era una leyenda pastoril demasiado parecida a la que se escucharía, por ejemplo, en Cegama, Guipúzcoa. Pero no todos los personajes de las leyendas populares vascas tienen un origen literario. Algunos, como Basajaun, podrían remontarse a creencias y formas de culto provincial romano. El nombre de Basajaun parece una traducción literal del genio Silvanus, el señor de los bosques, de los árboles y de los campos. Para los romanos era un dios menor, aunque era muy popular entre las clases bajas. Los pastores y granjeros construyeron monumentos en honor de Silvanus, cuyos restos podemos encontrar por todo el imperio, como este de la colonia Ulpia Traiana, en Alemania, donde servían las cohortes vasconas. Los pequeños altares dedicados a Silvano en época romana son los más frecuentes en el valle del Alto Garona, en Francia, en la región donde muchos creen que nació el euskera. Es probable que en este valle se produjese la traducción de Silvano en Basajaun. Estos personajes fueron protagonistas de algunos de los mitos más importantes de Vasconia, pero probablemente eran solo adaptaciones de relatos antiguos de otras culturas. Por encima de otros genios y personajes de las leyendas populares vascas, Mari de Amboto es la figura más profunda y compleja de la mitología de Vasconia. Su origen es todavía incierto, pero sabemos que es antiquísimo. En las últimas décadas, algunas teorías posteriores a las de Barandiarán están asociando al personaje de Mari con una gran diosa Amalur, la Madre Tierra, el símbolo del matriarcalismo vasco. Estas ideas se pusieron de moda en los años 60 y 70 del siglo XX, gracias a la arqueóloga lituana Marija Gimbutas. Sus libros fueron muy polémicos porque defendían que en la antigua civilización de la vieja Europa se rendía culto a esa diosa madre de la tierra. Sin embargo, sus colegas expertos de la propia Universidad de Harvard han criticado duramente su obra. Hoy resulta complicado encontrar algún arqueólogo o historiador que acepte las teorías de Gimbutas. Estas han sido descartadas porque no existen evidencias arqueológicas razonables que las justifiquen. Sin embargo, algunas de las últimas publicaciones divulgativas sobre mitología vasca siguen predicando las viejas teorías de Gimbutas y señalando que Mari debía de ser Amalur, la auténtica diosa madre de los vascos, y que su religión existió realmente. Don José Miguel de Barandiarán, en cambio, fue mucho más prudente. Al final de su vida sí que contempló con interés algunas de las propuestas de la profesora lituana, pero creemos que hoy en día probablemente no las aceptaría. Estas teorías no podían encajarle muy bien con lo que recordaba que le contaba su madre de pequeño en el caserío de Ataun. La diosa de la que hablaba Gimbutas no se parecía casi nada a aquella vieja leyenda moralizante y terrible, pero en el fondo cristiana, sobre Mari de Murumendi. Es más interesante la hipótesis que relaciona los atributos y características de Mari con el culto de la diosa griega Cibeles, la diosa del largo cabello. Al igual que la dama de Amboto, Cibeles era la señora de las montañas y las cuevas,
de la tierra fértil y de los animales. Los romanos le llamaban Magna Mater, Mater Dea o simplemente Matri. A día de hoy tenemos la certeza de que esta Mater o Matris romana era una de las divinidades a las que se adoraba en Baskonia, precisamente en esta comarca. Un hecho confirmado por el reciente hallazgo de este altar de hace 1800 años, encontrado en la ciudad romana de Velella, en Álava. En él podemos leer perfectamente una inscripción que se refiere a la Matris Dea. Puede que algún recuerdo de este culto menor romano perviviera en la Edad Media vasca después de la cristianización. Si en lugares tan próximos se adoró a dos diosas con unos nombres tan parecidos, es difícil creer que solamente sea una coincidencia. Como hipótesis de investigación en mitología comparada, se está planteando que Mari, nuestra Mari, tenga sus antecedentes más remotos en algunos mitos grecolatinos, como ocurre con muchas otras leyendas vascas. De lo que no tenemos casi ninguna duda es de que Mari es nuestro mito más antiguamente documentado, desde fines de la Edad Media. El doctor José Ramón Prieto dedicó su tesis doctoral y todavía sigue investigando sobre el tema a las leyendas fundacionales de los señores de Vizcaya. ¿Cómo está relacionado con nuestra dama Mari? ¿Ese vínculo no es exclusivamente nuestro? ¿Esa historia es vasca? ¿Es una historia de Vizcaya? ¿Es una historia de Baskonia? ¿O es más universal? No es ni de Baskonia, ni de Vizcaya, ni de ningún territorio determinado. Como sucede con las tradiciones orales, es una historia compartida o que está documentada en distintos lugares, en muchos lugares de Europa. ¿Cómo llega aquí? ¿Quién se la inventa? ¿Dónde crees que surge? Si podemos saberlo. ¿Dónde crees que surge? ¿Y por qué vías puede llegar hasta aquí? La tradición está documentada en documentos escritos, lógicamente, desde finales del siglo XII. Muy temprana. Lo cual no quiere significar, evidentemente, antes del siglo XII también estuvo presente en la tradición oral, pero no contamos con testimonios, con documentos que lo atestiguen. En el siglo XII se convierte en una tradición literaria, es un texto que la narra, hay un autor que la escribe al menos. Pasa la tradición, vamos a decir, culta, por dos vías principalmente, por la vía genealógica, a través de historias de familias, ¿te refieres? Historias de familias, nobiliarios, genealogías, esas historias que se inventaban los nobles en esa época para justificar su poder, dar una imagen de linajes pues casi sobrenaturales o semidivinos y ocultar las verdaderas causas de su poder. Así es. Claro. En el año 1340, don Pedro de Barcelos, hijo bastardo del rey de Portugal, sacó a la luz una obra que fue muy popular en su época. Es el Libro de los Linajes, un repaso fantástico de la genealogía y los orígenes de las grandes familias de la península ibérica. Un extenso capítulo de este libro está dedicado al origen de los Haro, los señores de Vizcaya, los fundadores de Bilbao y de muchas ciudades del entorno. Los Haro eran una de las familias más poderosas del reino de Castilla y, como todos los linajes antiguos y poderosos, pretendían atribuirse un origen legendario, mítico, casi sobrenatural. Esta es la leyenda que cuenta Barcelos sobre su nacimiento. Un día, Diego López de Haro fue a cazar jabalís con su gente y oyó cantar en voz muy alta a una mujer encima de una peña. Se acercó atraído por el canto y vio que era muy hermosa y estaba muy bien vestida, así que se enamoró de inmediato y le propuso matrimonio. La mujer aceptó con la condición de que don Diego no se santiguase nunca en su presencia. La dama era muy hermosa y estaba muy bien hecha en todo su cuerpo, excepto que tenía los pies partidos como las cabras. La dama de Vizcaya trajo poder y riqueza a la casa de los Haro. También engendró dos hijos, una niña y un niño, pero un día, accidentalmente, don Diego cometió sin darse cuenta un tremendo error.
Se santiguó delante de su esposa al presenciar una sangrienta pelea entre sus perros. La dama salió entonces volando inmediatamente por la ventana, llevándose a la hija, en dirección a su casa en las montañas, en dirección al Amboto. La leyenda se completa diciendo que desde entonces los señores de Vizcaya ofrecían sacrificios paganos en forma de vísceras sangrantes de vacas en agradecimiento a su antepasada, la dama, aquí mismo, al pie de la peña de Busturia. Esta es una de las pocas referencias históricas a ofrendas y prácticas de culto pagano de las que tenemos noticia en Euskal Herria. Sin duda es un mito literario, pero tiene unos tintes muy oscuros y diferentes a las fábulas rurales sobre Mari que recogía Aita José Miguel de Barandiarán. Estoy pensando, ¿cómo llega a la cocina del caserío de Ataun, en la que a Aita José Miguel de Barandiarán, cuando tiene solo 13 o 14 años, se la cuenta su madre, que es una persona que no lee literatura medieval francesa ni literatura portuguesa? ¿Cómo llega? Es que es muy posible que esa tradición y otras ya estaban en las cocinas de los caseríos, sí, cuando los señores de Vizcaya y otros señores de la nobleza europea se aprovecharon de ellas. Ya estaban, ellos tomaron esas leyendas, esos mitos de la tradición oral. ¿Sigue viva, Mari? Que yo sepa, al menos las últimas versiones que se han recogido fueron las que recogió Barandiarán en Guipúzcoa y Navarra. Hasta hace relativamente poco tiempo, no sé si concretamente esta leyenda, pero la creencia en Mari o en las lamias y tal tampoco no estaba tan, existía, vamos. ¿Cuántas generaciones nos separan de ese mundo, esas personas que lo creían, no que la conocían, sino que creían en ella? Pues yo creo que a mí, por lo menos, creo que dos. Que dos solo. Yo creo que también. 2 o 3. Sí. Yo creo que también. Más no. ¿Qué podemos pensar si ni siquiera las leyendas medievales de Mari, las más antiguas que conocemos, nos sirven para identificar un culto, una religión más antigua? ¿No existen acaso evidencias de una religión preindoeuropea, de una religión primitiva de los vascos que se haya conservado hasta la actualidad, igual que hemos conservado nuestra propia lengua? Lo cierto es que sí hubo prácticas religiosas anteriores al cristianismo en Baskonia. Y sabemos bastante bien quiénes eran sus dioses. Les conocemos por los nombres presentes en los monumentos indígenas de época romana que se han conservado. Lo desconcertante es que estos dioses no se parecen en nada a los personajes totémicos de la mitología vasca. Pero nuestras dudas siguen abiertas. Para intentar cerrarlas hemos venido hasta este enigmático paraje, Arpeco Saindúa, es decir, la Santa de la Cueva, en Bidarray, justo en la Muga, entre España y Francia. Puede que aquí encontremos una clave secreta, algún resto, alguna evidencia de un culto ancestral vasco que haya podido pervivir hasta nuestros días. Bajo estas paredes del monte Selarburu podemos adentrarnos en una pequeña cueva inhabitable. La entrada es una boca triangular, que dependiendo de la perspectiva en la que la veamos, puede parecer que tiene forma de una vulva femenina. A poca distancia de la entrada, pero escondida entre los pliegues de la tierra, descubrimos la figura de una estalagmita siempre húmeda, al pie de la cual algunas personas de la zona siguen depositando sus ofrendas. Los sacerdotes franceses la llamaron la Santa que suda, y el propio José Miguel de Barandiarán dijo que tenía forma de torso humano. Y entre los nuevos seguidores de los cultos de la diosa madre de la tierra, no falta quien ha descubierto que tiene forma evidente de clítoris geológico. La Iglesia Católica ha intentado en varias ocasiones cristianizar o conjurar las prácticas paganas que se celebran en esta cueva de la montaña. Pero todavía hoy en día hay bastante gente del entorno que sigue subiendo y introduciendo en las grietas pequeñas notas, competiciones, monedas y hasta objetos personales.
Incluso hay quien intenta, erróneamente, frotar su cuerpo contra la estalagmita del fondo. No se trata de una religión organizada, ni siquiera de un gran ritual consolidado, pero esta es una creencia persistente que no sabemos desde cuándo data. La gente del pueblo hace sus ritos en solitario. No molestan a nadie y tampoco ponen en cuestión la fe de la Iglesia. Normalmente son prácticas populares vinculadas a la salud, competiciones dirigidas a un poder sin identificar. No hay nada censurable ni perseguible en ellas. Por eso sobrevivieron. Nuestros mitos vascos no son única y exclusivamente nuestros y probablemente tampoco tienen la antigüedad milenaria que muchos imaginábamos. Son la huella borrosa de una civilización, de una cultura rica y profunda que durante milenios mantuvo una intensa relación con la tierra y con la naturaleza. No son los restos de una religión desaparecida, son un bonito cuento, una narración hermosa que llena de belleza y sentido poético todos los rincones de Euskal Herria. En lugares como este, si dejo volar la imaginación, me parece escuchar el canto seductor de la dama. Y soñando aún despierto, podría creer que estoy ante la última morada de Mari, la diosa madre de la tierra de los vascos. Pero tenemos que despertarnos ya.